30 de mayo, jueves, y estos son los títulos del día. 30.000 proyectiles de artillería es lo que pretende producir Estados Unidos en una fábrica que está desarrollándose en este momento en el estado de Texas, en las afueras de Dallas, y que estaría terminada dentro de algunos meses, sumándose así a otras fábricas que vienen o abriéndose o ampliando su capacidad para cumplir con el objetivo que se planteó aquí el Pentágono, que es llegar a los 100.000 proyectiles de artillería por mes. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? Ucrania, la decisión y la intención de sostener militarmente a una Ucrania que se ve sobrepasada, por ejemplo, por la enorme capacidad que tiene Rusia de producir y de disparar proyectiles de artillería. Es interesante cómo Estados Unidos, a pesar de tener en muchos sentidos una capacidad militar superior a la rusa, es una capacidad militar pensada para una guerra muy diferente a la que está librando hoy Rusia contra Ucrania, que es una guerra que en muchos aspectos es casi una guerra de principios del siglo XX, una guerra de trincheras, una guerra justamente que se libra con proyectiles de artillería más que con aviones y portaaviones, o armas satelitales y tantas otras cosas más que tienen que ver con el armamento de punta. Por eso, Rusia tiene una capacidad infinitamente superior a la de Estados Unidos para producir este tipo de armamento. Pensemos acá que Estados Unidos hace algunos años producía aproximadamente 10.000 proyectiles por mes y el objetivo es llegar a los 100.000, es decir, multiplicarlo por 10, y aún así no produciría la misma cantidad que Rusia. Bueno, es uno de los problemas que viene enfrentando Ucrania, más allá de que durante bastantes meses se cortó el financiamiento estadounidense. Sabemos ya que desde el mes pasado el Congreso logró habilitar nuevamente un paquete de 60.000 millones de dólares. Mucho de ese paquete se va a ir en este tipo de proyectiles. Lo que necesita entonces ahora Estados Unidos es ampliar su capacidad de producción. Para eso es muy importante esta nueva planta entonces que se ha abierto en las afueras de Dallas, estado de Texas. Segundo número del día, 14. Los disidentes condenados en Hong Kong por luchar contra la opresión por parte del régimen chino. Es un juicio, para muchos el juicio del siglo que se está desarrollando en Hong Kong contra 47 personalidades, figuras públicas que fueron acusados de subversión. Y cuando te digo personalidades y figuras públicas me refiero a, por supuesto, no estamos hablando de criminales, no estamos hablando de terroristas, no estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de periodistas, de intelectuales, de abogados, de personas que eran parte de esa ciudad-estado que tenía un régimen especial, que hasta 1997 había sido colonia británica, que durante 20 años más o menos pudo permanecer con bastante autonomía mientras China respetó esta idea de un país, dos sistemas, es decir, que Hong Kong volviera a ser parte de China y administrada por China, pero con un sistema económico, con un sistema político, con elementos democráticos, con un sistema judicial sobre todo que era autónomo, muy inspirado en el common law británico, hasta que Xi Jinping llegó al poder y decidió que no podía tolerar que en Hong Kong se ejercieran libertades que no se ejercían en el resto de China, y empezó de a poquito a pulverizar cualquier forma de autonomía. Esas medidas fueron avanzando y diría que este juicio es como el máximo emblema de eso. Ya directamente condenar por subversivos a muchos de los que antes eran periodistas, abogados, que escribían y opinaban y eventualmente se animaban a cuestionar algunas decisiones del gobierno, algo que ya no es posible en Hong Kong. 14 fueron los condenados, pero es un juicio que sigue porque un par fueron absueltos, pero puede haber más condenados porque, insisto, son 47 en total los que están siendo juzgados. Pasamos a ver las caras de este jueves, ¿les parece? Y la primera es la de Humberto Ortega. La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no registra ningún límite. No
se han frenado ante la Iglesia Católica, no se han frenado ante las organizaciones sociales, no se han frenado ante las universidades, ni siquiera se detienen ante su propia familia. Si el hermano, eventualmente si el hijo, si el abuelo, no importa quién, tiene una voz diferente, que dice algo distinto, va a ser arrestado, va a ser condenado, eventualmente será expulsado del país. Así funciona. Y este es el hecho de que Humberto Ortega, que fue parte del Frente Sandinista de Liberación, la organización guerrillera que termina con el régimen de Anastasio Somoza y que tenía a Daniel Ortega como uno de sus referentes. Bueno, él era uno de los generales también allí. Ya había caído en desgracia hacía un tiempo por, en su momento siendo general, darle una condecoración a un general estadounidense. Bueno, después de bastante tiempo ya la paciencia, sobre todo de Rosario Murillo, que es quien maneja buena parte de las decisiones que toma el régimen, llegó a su fin y directamente decidieron no solo continuar con un arresto que ya se había producido hace un tiempo, sino catalogarlo de traidor a la patria. Todo, insisto, por pronunciarse en contra de las decisiones que toma su hermano. De vuelta, un régimen que no registra ningún tipo de límite, solamente le importa la obediencia absoluta. Segundo rostro del día, John Fetterman, el senador estadounidense por el estado de Pensilvania, del Partido Demócrata, un partido que, como sabemos, en los Estados Unidos se ha ido corriendo mucho más hacia la izquierda, se ha visto cada vez más seducido por minorías radicalizadas que son muchas de ellas las que están impulsando el auge antisemita que se viene registrando en Estados Unidos, sobre todo en las universidades. En ese contexto, en ese universo, John Fetterman aparecía como la voz dentro del Partido Demócrata y dentro de la izquierda, porque es un hombre que tiene muchos sentidos y ideas de izquierda en relación justamente a las relaciones laborales, en relación al papel de los trabajadores, pero que se ha mantenido inquebrantable en su defensa de Israel y de su derecho a responder a la agresión sin precedentes que sufrió el 7 de octubre. Eso lo llevó a enfrentarse con su propia universidad, porque él es graduado de la Universidad de Harvard, una de las universidades que fueron ocupadas, que fueron vandalizadas, donde se prohibía ingresar a determinados lugares a los estudiantes judíos, donde se discriminaba a los estudiantes judíos. Por eso recibe una condecoración de la Universidad Yeshiva de New York, de Nueva York, que de esta manera lo premiaba, le daba la medalla presidencial, así se llamó. Y vos fijate el acto que hace Fetterman durante esta premiación. Vamos a ir viéndolo. Ahí están todos aplaudiendo. Y él tiene una capucha roja. Esa capucha roja se la dieron cuando se graduó en la Universidad de Harvard. Y este es el gesto que decide hacer. Sacarse la capucha que lo identificaba como graduado de Harvard, tal vez la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos, pero que, según Fetterman, perdió todo su prestigio al no haber defendido como correspondía a la comunidad judía, al no haber estado a la altura de los valores que la fundaron, y ese fue el gesto, ¿no? Decir, bueno, me quedo con esta medalla que me da la Universidad Yeshiva, obviamente una universidad muy de estrechos vínculos con el Estado de Israel, con la comunidad judía de los Estados Unidos, y prefiero sacarme, al menos por ahora, esta capucha que me identifica como graduado de Harvard, porque Harvard no estuvo y no está hoy a la altura de los valores que se esperan de ella.